Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Mi Caso Desafiante desde Socava. Mi nombre es Ezequiel Quintana, soy secretario del Comité del Cardiólogo Joven de la Federación Argentina de Cardiología y vocal de Socava. Hoy estoy con Guillermina Baroni, que es directora del Comité de Jóvenes Cardiólogos de Socava también. Y hoy toca presentar al equipo del Hospital Gutiérrez, que los voy a ir presentando. El disertante es Francisco Sarries Viñas, es residente de cardiología de segundo año del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Como panelista vamos a tener a la doctora Ángela Sardela, que es la jefa de división cardiología del hospital, a Andrés Bochoeller, que es electrofisiólogo infantil también del Hospital de Niños, y a Daniela Pastaro, que es cardióloga infantil y es personal también de electrofisiología. Les queremos recordar que en Mi Caso Desafiante son todos casos que son presentados por las distintas residencias de la ciudad de Buenos Aires. Este evento también está auspiciado por la Comisión Nacional de Residentes, que es CONAREC, y va a ir en una competencia, ¿sí? Que va a estar dictado por un comité especial de FAC, que lo van a evaluar todos los casos, y el caso que salga ganador se va a presentar en el Congreso Nacional de Cardiología en Rosario el año que viene, en el año 2026. Se entregará un premio y se publicará en la revista. Así que, Francisco, si vos querés ir arrancando compartiendo pantalla y ya arrancamos el caso. Dale, dame Dale. 2 segundos que comparto la pantalla y acá acomodo un poco esto. Bueno, bueno, ¿la ven? ¿Todos pueden ver la presentación ya? Perfecto. Sí, se ve ¿Se ve bien? perfecto. Listo, excelente. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Como recién me presentó Ezequiel, yo soy Francisco Sarries Viñas, soy residente de segundo año de cardiología infantil del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y bueno, con los doctores Bochoeyer, la doctora Pastaro y Sardela, vamos a presentar nuestro caso clínico desafiante titulado Cardioneuroablación como novedad en el tratamiento del síncope. A ver, ahora que... Ahí está. Bueno, antes de irnos al caso en sí, vamos a hacer una breve introducción. El síncope es un motivo de consulta frecuente, nosotros lo vemos muy frecuentemente en pediatría. Hasta el 15% de los niños y adolescentes sufren algún episodio sincopal a lo largo de su vida, que en la mayoría de los casos son secundarios a alguna etiología benigna y hasta en un 80% de los casos de una etiología vasovagal. Por otra parte, el síncope recurrente puede aumentar mucho la morbilidad y afectar la calidad de vida de los pacientes y en muy escasas ocasiones por ahí requieran alguna terapéutica intervencionista como la cardioneuroablación, que bueno, es un subgrupo muy pequeño, por eso es muy interesante este trabajo a presentar. La cardioneuroablación es un método terapéutico que se usa en casos seleccionados de síncope vasovagal y bloqueo auriculoventricular, en el cual, por medio de una lesión controlada por radiofrecuencia de los plexos ganglionares parasimpáticos, buscamos abolir permanentemente la respuesta vagal que predispone a ambos dos, al síncope y al bloqueo auriculoventricular. Bueno. Ahora vamos a pasar al caso que motivó esta revisión bibliográfica. Es el de un paciente de 17 años al momento de la consulta que como antecedentes de relevancia tenía un astrocitoma pilocítico, que era un tumor benigno con invasión local en cerebelo, más un quiste irradiado al tronco encefálico que fue resecado a los 2 años y 9 meses de edad. Como únicas secuelas, este paciente quedó con un retardo intelectual moderado y un trastorno motor leve que ninguna de estas dos secuelas los limita en su actividad diaria. Y nuestro paciente no quedó con actividad paroxística residual, que es un dato no menor. Y otro de los antecedentes con el que contaba es que de base ya tenía un bloqueo AB de primer grado y de segundo grado MOVITS tipo 1. Este paciente llega a nuestra consulta luego de sufrir en el lapso de menos de 2 semanas 2 episodios con sincopales, con pródromos vasovagales, uno inmediatamente posterior a la realización del ejercicio físico y el otro durante la micción, obviamente con la posterior pérdida transitoria de la conciencia. Y además de estos 2 episodios, nuestro paciente sufrió a lo largo de toda su vida múltiples episodios presincopales y de mareos. En una primera instancia consultó con el neurólogo, que tras la realización de un electroencefalograma descartó la hipótesis de que esto se deba a alguna actividad epiléptica y luego fue derivado a nuestro servicio de cardiología. La valoración la comenzamos con un ecocardiograma que fue normal y este electrocardiograma en el cual podemos evidenciar
que el PR era prolongado, correspondiente con el bloqueo AB de primer grado que dijimos que nuestro paciente ya tenía de base, y también vemos cómo prolonga el PR hasta bloquear la conducción correspondiente con el bloqueo AB de segundo grado Movitz tipo 1, que nuestro paciente ya sabíamos que tenía de base. Bueno, frente a estos episodios sincopales y este electrocardiograma patológico, es que decidimos hacer un holter de 24 horas que, además de estos dos bloqueos que ya vimos en el electrocardiograma y ya sabíamos que tenía paciente basalmente, vimos que nuestro paciente tuvo una frecuencia cardíaca promedio de 70 latidos por minuto, una frecuencia cardíaca mínima de 37 latidos por minuto, y a lo largo de todo el estudio tuvo dos pausas mayores a los 2500 milisegundos. Acá vemos el registro de la actividad eléctrica cardíaca a las 9 de la noche, mientras el paciente se encontraba realizando una actividad, específicamente se encontraba volviendo de cursar en la universidad, que vemos que el PR es prolongado, pero la conducción AB es 1 a 1. Si lo comparamos con este registro de las 2:20 de la mañana, cuando el paciente estaba durmiendo, por lo cual estaba con un tono vagal más aumentado, vemos que el PR prolonga hasta bloquear la conducción, correspondiente con el bloqueo AB de segundo grado Movitz tipo 1, por lo cual podemos inferir que el tono vagal predispone al bloqueo. Y acá en esta diapositiva podemos ver la pausa más prolongada, que fue de 2750 milisegundos y sucedió a las 12 del mediodía. Bueno, frente a los síncopes recurrentes que limitaba la calidad de vida, este estudio que evidencia los bloqueos AB de primer grado y segundo grado Movitz tipo 1, es que decidimos hacer un estudio electrofisiológico para ver dónde es que se bloqueaba el paciente, si supraesiano o infraesiano. En el estudio electrofisiológico nuevamente volvimos a evidenciar un bloqueo AB de primer grado con un PR que era de 370 milisegundos, y se midieron los segmentos AH y HB para diferenciar si este bloqueo era supraesiano o infraesiano, para ver dónde bloqueaba. El segmento AH, que es el que corresponde al nódulo auriculoventricular, midió 315 milisegundos cuando el valor normal se acepta que es de 50 a 150. Y el bloqueo HB, que es el correspondiente a las de His, midió 50 milisegundos, que es un valor normal. Con estas mediciones podemos concluir que nuestro paciente presentaba un retardo en la conducción auriculoventricular a expensas de un retardo en el nodo AB, o sea, el sitio del bloqueo era supraisiano. Y luego de identificar el lugar donde se retardaba la conducción, lo que se hizo fue un test de atropina, que en lo que consistió fue en infundir atropina, que como sabemos es un fármaco que se une a los receptores de la acetilcolina, bloqueándolos, que siendo la acetilcolina el neurotransmisor que libera el nervio vago. Entonces, al bloquear estos receptores de la acetilcolina, se bloquea la señal parasimpática. Tras el bloqueo de la señal parasimpática, se evidenció que la frecuencia cardíaca aumentó a 120 latidos por minuto y el PR se acortó de 370 a 260 milisegundos. Con esto podemos concluir que los bloqueos AB están siendo predispuestos por una actividad vagal exacerbada. Entonces, el estudio concluyó que lo que mencioné recientemente, que había un retardo de la conducción AB a expensas de la conducción supraesiana, y que la prueba de atropina fue positiva. Con las conclusiones de este estudio, la presencia de síncopes recurrentes que limitan la calidad de vida del paciente y la preocupación que tenían los padres porque nuestro paciente que estaba transicionando hacia la vida adulta logre una vida adulta independiente, es que decidimos llevar a cabo la cardioneuroablación. Bueno, acá en esta diapositiva podemos ver una imagen de la radioscopía en la cual se coloca un catéter venoso central hasta el confluente yúgulo-subclavio, aparte de otros catéteres intracardíacos, y lo que se hace en este procedimiento es estimular
el confluente yúgulo-subclavio, que es donde se encuentran los varoreceptores para por mecanismo reflejo desencadenar la actividad vagal. A la vez se va sensando la actividad cardíaca, tanto auricular como ventricular. Acá en este video, todavía pausado, vemos en rojo el estímulo auricular, acá el registro de electrocardiograma, que estas líneas blancas es la actividad ventricular. Vamos a pasar el video. Aquí aún no ha empezado el estímulo. Perdón, se me pasó la filmina. Bueno, aquí aún no ha empezado el estímulo al confluente yulo-subclavio. Todavía no exacerbamos la actividad vagal. Lo vamos a ver en las líneas de serrucho. Perdón. Y lo que vemos es que hay una conducción AB1A1. Y vamos a ver cómo es la conducción AB una vez que comencemos con la estimulación del confluente yugo-subclavio, que se exacerba la actividad vagal, y vemos cómo se va prolongando el PR, ¿ves? Aurícula en rojo, ventrículo, se va prolongando hasta que bloquea la conducción. Ya no conduce más y aparece un ritmo nodal. Bueno, acá sigue estimulando. Ya en breve va a detenerse el estímulo vagal y vamos a ver, ahora cuando se detiene el estímulo vagal, cómo recupera la conducción AB 1-1 el paciente tras el cese del estímulo vagal. Bueno, ahora tiene que pasar la diapositiva, ahora que sí quiero. Buenísimo. Bueno. Entonces, a la vez que se estimula la actividad vagal, estimulando por alta frecuencia el confluente yugulo-subclavio, se va sensando la actividad eléctrica del corazón por mapeo espectral o fraccionamiento de electrogramas para identificar aquellas localizaciones de los plexos ganglionares donde están las neuronas del sistema nervioso autónomo parasimpático que, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, se identifican con señal de fragmentación con más de cuatro componentes, las señales de enganglio, a diferencia de la señal del miocardio, que es normal. Con esto se arma un mapa para localizar los plexos ganglionares y sobre esos lugares identificados se lleva a cabo la lesión por radiofrecuencia. Acá en esta diapositiva vemos las esferas de color salmón que son los sitios en donde se está llevando a cabo la lesión por radiofrecuencia sobre los sitios identificados previamente. Bueno, luego de realizar la cardioneuroablación, volvemos a estimular la actividad vagal, realizando una estimulación de alta frecuencia sobre el confluente yúgulo-subclavio y vemos que la conducción AB, a pesar de que, de que el estímulo vagal esté exacerbado, es 1-1, por lo cual podemos concluir que la maniobra, el procedimiento fue exitoso. Se realizó electrocardiograma durante el estudio antes de comenzar con la cardioneuroablación, que evidenciamos el bloqueo de primer grado con un intervalo PR de 334 milisegundos y vemos cómo el intervalo del PR se redujo a 205 milisegundos. Uno de los criterios para hablar de que la cardioneuroablación fue exitosa es la disminución del 25% en el intervalo PR, por lo cual, tras la recuperación de la conducción 1-1, y que es otro de los criterios en casos de bloqueo, y esta disminución en el intervalo PR, podemos concluir que el procedimiento fue exitoso. Al mes de realizado el procedimiento, se realizó un holter de control en el cual podemos ver cómo la frecuencia cardíaca promedio aumentó de 70 a 93 latidos por minuto, que otro de los criterios para hablar del éxito de la maniobra es el aumento del 25% en la frecuencia cardíaca promedio, así que esto también nos permite concluir que fue un éxito del procedimiento. Cómo aumentó la frecuencia cardíaca mínima y vemos que no tuvo pausas en las 24 horas. Acá en este registro vemos que si bien el PR por ahí está un poco prolongado, el paciente tuvo una conducción AB 1-1 a lo largo de las 24 horas. Bueno,
Vamos a pasar a comentar un poco de teoría sobre esto. Para entender la cardioneuroablación, me parece importante entender la fisiología del sistema nervioso autónomo cardiovascular, compuesto tanto por los nervios simpáticos como parasimpáticos. El nervio simpático, el sistema nervioso simpático, perdón, tiene una primer neurona localizada en la médula espinal que hace sinapsis con la cadena cervical paraganglionar y torácica alta con su segunda motoneurona que que de ahí salen los nervios simpáticos que mediante un axón largo inerva los nódulos sinusales y auriculoventriculares. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático tiene una primer motoneurona en el tronco encefálico que da lugar al nervio vago que va a hacer sinapsis con la segunda motoneurona, que bueno, este es un nervio largo, que va a hacer sinapsis con la segunda motoneurona en los plexos ganglionares que están localizados en la grasa epicárdica de las paredes auriculares y tienen un axón muy cortito que va a inervar el nódulo sinusal por un lado, reduciendo el automatismo, y el nodo aurículo-ventricular por otro lado, reduciendo la conductividad que en casos exacerbados de actividad vagal puede dar los bloqueos auriculoventriculares. La diana de la cardioneuroablación, el lugar donde se va a llevar la lesión por radiofrecuencia, es esta segunda neurona del sistema nervioso parasimpático. Y por otro lado, también tiene una porción aferente, el sistema nervioso autónomo, que mediante el estímulo del seno carotídeo se desencadena una reacción vagal refleja, que es lo que hicimos previamente, que mostramos en la maniobra, en el primer video de la cardioneuroablación, que estimulábamos con alta frecuencia el confluente yugulo-subclavio para obtener un reflejo, un tono vagal exacerbado por vía refleja. Bueno, ¿cuáles serán los objetivos de la cardioneuroablación? Por un lado, abolir permanentemente la respuesta vagal, que como lo fuimos hablando a lo largo de la presentación, se considera que es un éxito cuando aumenta un 25% la frecuencia cardíaca, cuando disminuye un 25% el PR, o cuando se logra el 75% del logrado en la prueba de atropina, cuando se logra la conducción a B1-1 en caso de pacientes que tengan bloqueo a B2-1 o de segundo grado MOVIX tipo 1, como era el caso de nuestro paciente, o cuando pasan la reevaluación de la atropina, que esto no está en todas las bibliografías. Hay grupos de electrofisiólogos que hacen una reevaluación con atropina una vez finalizado el procedimiento. En el caso nuestro, lo que hicimos fue volver a estimular el confluente yugulo-subclavio para ver si la actividad vagal exacerbada llegaba, pasaba esa segunda neurona y estimulaba los nódulos sinusales y auriculoventriculares. La desventaja de usar atropina, que es el motivo porque no lo usamos, es que una vez que infundís atropina, el paciente permanece con el receptor de acetilcolina ocupado por 2 horas porque tiene una vida media muy larga. Y a largo plazo, los objetivos son prevenir las recurrencias sincopales y prevenir la aparición de pausas de más de 2 segundos y bloqueo B de segundo o tercer grado. Bueno, en cuanto a las indicaciones de la cardioneuroablación, se indican en el síncope neuromediado siempre que medie un mecanismo cardioinhibitorio, esto es decir, que el síncope esté dado por la bradicardia o mixto, o sea, que sea vasopresor o cardioinhibitorio, pero siempre tiene que haber un mecanismo cardioinhibitorio. Se indica en aquellos síncopes que son refractarios a tratamientos médicos, higiénicos, dietéticos que se asocian a lesiones o por ahí que tengan pródromos muy cortos o que sean muy recurrentes. Y la otra indicación es la bradicardia sinusal inducida vagalmente y el bloqueo auriculoventricular no relacionado con el síncope. Porque si bien, a pesar de que no den síncope, pueden causar síntomas que limitan la calidad de vida del paciente como fatiga, irritabilidad, mareos, y esto se va a ver mejorado una vez que se solucione el bloqueo auriculoventricular. Los casos que se seleccionan para hacer la cardioneuroablación son aquellos pacientes menores de 40 años, porque está reportado que en mayores de 40 años hay menor tasa de éxito con esta maniobra. Y aparte, en los pacientes jóvenes lo que se busca es evitar las complicaciones secundarias a la colocación de un marcapasos.
Otro de los casos, bueno, para seleccionar también tiene que haber demostrado pausas sintomáticas de más de 3 segundos en electrocardiograma, Holter o TIL test, asistolia en electrocardiograma, Holter o bradicardia en TIL test, bloqueo AB de segundo grado tipo 1 o 2-1, test de atropina positivo y ausencia de cardiopatía. Este ítem lo puse porque todos los trabajos están hechos sobre pacientes que no son cardiópatas. O sea, es un criterio de exclusión en todos los trabajos que hablan de cardio-neuromodulación. Como vemos, nuestro paciente cumplía con varios de estos criterios, era menor de 40 años, tenía un bloqueo AB de segundo grado tipo 1, pasó el test de atropina y no tenía cardiopatía. En cuanto a las complicaciones, están las relacionadas al procedimiento per se, que no son más que aquellas relacionadas con el acceso vascular, como por ejemplo el hematoma a la cabeza de las complicaciones, la trombosis, la estenosis de vena, y a largo plazo las complicaciones pueden ser la reinervación parasimpática. Se dice que hay un riesgo de que dentro del año de realizado el procedimiento, eh, bueno, haya una reinervación, valga la redundancia, y vuelva a tener la actividad vagal exacerbada, y entonces fracase a largo plazo nuestro procedimiento. La neuropatía autonómica, y estos últimos dos, neuropatía autonómica cardiovascular y reducción de respuesta cardiovagal, que no está descrito en los estudios hechos en humanos, está en estudios en animales, descritas estas complicaciones. Bueno. ¿Qué dice la bibliografía? Vamos a repasar tres trabajos científicos que hablan sobre esta técnica. Este es un metaanálisis publicado en febrero de 2025 en la revista Heart Rhythm Society, que los outcomes eran la recurrencia del síncope y las complicaciones periprocedimiento. En este metaanálisis se incluyeron 28 estudios, de los cuales 27 fueron observacionales y hubo un único ensayo clínico controlado y aleatorizado, lo que permitió incluir en el total de todos esos estudios 1.153 pacientes. Y de todos esos pacientes, la prevalencia de recurrencia fue muy baja, fue del 5,94%, con un intervalo de confianza estadísticamente relevante. Por otro lado, se evaluó también la prevalencia de las complicaciones periprocedimientos, que fue más baja aún, fue de 0,99 con un intervalo de confianza estadísticamente significativo, y la gran mayoría de estas complicaciones se debían a cuestiones banales con, en su gran mayoría, hematomas. Bueno, con este estudio podemos concluir que la cardioneuroablación tiene baja prevalencia de recurrencia y baja prevalencia de complicaciones, a pesar de que este estudio tiene ciertos sesgos porque incluyó muchos estudios observacionales. Este es un estudio observacional de cohorte prospectiva publicado en noviembre de 2020 en la revista AJA Journals, que lo que evaluó fue el grado de denervación, por lo que mencionamos del riesgo de que haya una reinervación parasimpática dentro del año de realizada la cardioneuroablación, y las arritmias en fase crónica luego de la cardioneuroablación. En este estudio se incluyeron 83 pacientes. El 70% de los pacientes que se incluyeron fue por tener fibrilación auricular desencadenada vagalmente, y el otro 30% por haber tenido síncope vasovagal. Lo que se vio en a estos pacientes lo que se le hizo fue un holter previo al procedimiento, otro al año, otro a los 2 años, y lo que se vio es que luego del procedimiento aumentaron tanto la frecuencia cardíaca mínima como media, y se mantuvo a los 2 años. No hubo cambios entre el primer año y los 2 años, con P's estadísticamente significativas, lo cual nos indica que la reinervación parasimpática fue muy baja o casi nula, les diría. Y por otro lado, lo que evaluó fue la tasa de arritmias en los pacientes que se llevaron a cabo la cardioneuroablación. Y acá vemos en las primeras 6 columnas o filas, evalúa la prevalencia de las taquiarritmias, que se ve cómo descendieron todas, con P's en su gran mayoría estadísticamente significativas, y estas últimas dos
las bradiarritmias, en las cuales también hubo un descenso con P estadísticamente significativas. Por lo cual, con este estudio podemos concluir que la cardioneuroablación tiene bajo riesgo de reinnervación parasimpática y colabora con el control de las arritmias, ya sean taquiarritmias o bradiarritmias. Y el último trabajo que vamos a mostrar, este es un ensayo clínico controlado aleatorizado, de hecho es el único ensayo clínico controlado aleatorizado que tenemos acerca de este tema, publicado en 2023 en la revista Jack Clinical Electrophysiology, que los outcomes de este trabajo fueron la tasa de recurrencia, o sea, la supervivencia libre de enfermedad, y la calidad de vida. Como vemos, en este estudio fueron seleccionados 48 pacientes que se los repartió, que hubo una randomización 1 a 1 a cardioneuroablación y a grupo control, que en el grupo control se les ofreció el mejor tratamiento higiénico dietético posible, se los educó a los pacientes y se los siguió por 2 años. Como vemos, acá en esta curva de Kaplan-Meier, el grupo de cardioneuroablación tuvo un 8% de recurrencias de síncope a lo largo de los 2 años y el grupo control tuvo un 54% de recurrencias, lo cual fue estadísticamente significativo, con una P estadísticamente significativa y en cuanto al outcome de la calidad de vida, a estos pacientes se les ofreció un cuestionario con un formulario de opciones múltiples con puntaje que se calificaba hasta 57 puntos, siendo 57 puntos la peor calidad de vida posible y 0 puntos la mejor calidad de vida. En las líneas celestes se identifica el grupo de que se realiza la cardioneuroablación y en las líneas color mostaza al grupo control. Como podemos ver, el grupo de la que se realizó la cardioneuroablación tuvo una mejoría significativa en la calidad de vida y en cambio el grupo control no tuvo modificaciones en cuanto a la mejoría de la calidad de vida. Este estudio nos permite inferir que la cardioneuroablación tiene menos recurrencias que el tratamiento conservador y mejora significativamente la calidad de vida. Tiene el limitante de incluir pocos pacientes, ya que incluyó solo 48 pacientes, y de seguirlos por un lapso corto en el tiempo, que fueron 2 años. Igual a la fecha no hay estudios que superen los 2 años de seguimiento, por lo cual no hay estudios que nos permitan saber cómo le va más allá de los 2 años a los pacientes. Bueno, bueno, para concluir con esta revisión bibliográfica, podemos concluir que la cardioneuroablación es una técnica en desarrollo que es muy prometedora y mejora la calidad de vida de los pacientes, pero es necesario realizar trabajos randomizados para apoyar su utilización en pediatría. Bueno, muchas gracias por su atención y abrimos el espacio a opiniones, preguntas. Bueno, primero felicitarte, Francisco, muy buena la presentación, muy interesante el caso clínico y muy bien la presentación de todos los trials y estudios que hay hasta ahora. Sí te quería preguntar qué han visto otros pacientes, han hecho otras cardioneuroablaciones ahí en el hospital, ¿es el primer paciente que realizan? Y ¿O Daniela Daniel, o Andrés, Andrés? Daniel, Andrés, Ángela, ¿hemos ¿qué tenido nos comentan? Plan el alguno doctor. más? Yo no vi otro, yo no vi ninguno más, pero capaz ellos que llevan más tiempo laburando en la sección, sí, Andy, Eh, te cedo la palabra sí, porque sí. sos el que la debe tener en este momento, sí. Y Dani también. Después yo comentaré algo. sí, sí, ¿se escucha bien ahí mi audio? Supongo Sí, que Se súper sí. escucha bien. bien. Eh, mm, Te felicito, Fran. Me tomo un minutito antes de contestar. Tu pregunta es muy pertinente sobre respecto de la experiencia, pero me tomo un minutito. La verdad que es un tema un poquito muy técnico de a ratos y tiene un enfoque clínico cuando llega el paciente, tiene un aspecto extremadamente técnico el procedimiento. La verdad que no puedo antes de contestar la pregunta felicitarte, Francisco. Tu exposición fue eh,
extremadamente detallada, extremadamente didáctica, teniendo en cuenta que es un tema extremadamente complejo en el desarrollo técnico y demás, y un tema completamente novedoso. Yendo a la pregunta puntual, este es el primer caso que hemos hecho en el hospital de niños. Es un procedimiento que está muy bien desarrollado para adolescentes grandes y adultos. Hay una consideración especial de quizás no ofrecerle este procedimiento a chicos de población pediátrica, quizás a una edad menor. Este es un chico especial que tenía 17 años y que ya estaba entrando a la adultez por cumplir 18. Entonces, la realidad que el caso fue el primer caso que hemos hecho en el hospital de niños, en este caso particular. Y bueno, la experiencia que se han hecho varios casos en poblaciones de adolescentes y de adultos jóvenes, y específicamente en este escenario clínico. Síncope recurrente, refractario, con limitaciones en la calidad de vida, con síncope malignos, donde las medidas iniciales higiénico-dietéticas de incremento de los líquidos, de la sal, las medidas preventivas, no han funcionado y han tenido recurrencia sincopal. Nosotros en el servicio hemos hecho más de 10 casos en lo que va del último año, y cuando los pacientes son adecuadamente seleccionados y cuando, digamos, cumplen todos estos criterios, los resultados son extremadamente confortables y clínicamente espectaculares. Una consulta, ¿cuál es la edad mínima que incluyen en los estudios? Francisco, vos que lo estuviste leyendo, ¿cuál es la edad mínima que incluyen los Sí, estudios o sea, para... en el detalle de los metaanálisis hay uno que dice que el de menor edad que encontré de 15 años, el detalle de los metaanálisis. O sea, pero O sea, en es, pacientes pediátricos no hay estudios. no, no, en el metaanálisis la edad media que encontré fue de 39,6 años. No está muy desarrollada la bibliografía en cuanto a los pacientes pediátricos. El criterio de inclusión de algunos trabajos fue muchos trabajos es de 18 años para arriba por un tema de compliance y por un tema Mm, de los trials cuando organizan, pero hay, como decía Francisco, hay algunos trabajos donde el límite es 14, 15 años. Hay trabajos y experiencia con más de 14, 15 años. Cuando uno hace el metaanálisis, algunos de esos trabajos por una cuestión de protocolar del diseño y de los y de los comités científicos, en muchas instituciones ponen 18 por un tema de comité, pero hay experiencia de 14 años para arriba. Menos de 14 años hay algunos case report, y creo que acá hay dos escenarios clínicos. Uno es el escenario clínico del síncope vasovagal cardioinhibitorio, donde uno trata de poner un límite y por arriba de los 15 años creo que uno puede considerar, pero hay otro escenario clínico que es el paciente con bloqueo auriculoventricular, que tiene un componente funcional dentro de la evaluación. Todo paciente con bloqueo AB de segundo o de tercer grado, inclusive hay muchos case report con bloqueo AB completo, funcional o congénito, que tienen un comportamiento funcional, así que el bloqueo de segundo grado o del tercer grado se pone de segundo grado o mejora la conducción con el test de atropina, y ahí hay muchos case report en edad, en menor edad, en pacientes de 10 8 10, pero no en el escenario de síncope vasovagal cardioinhibitorio, sino el de bloqueo AB de alto grado, que mejora o sea, el TC es con la simpatec, con la, digamos, la test de atropina o, o con el aumento simpático farmacológicamente, entonces después uno hace el aumento del tono simpático por la intervención de la neuroablación. Bien, Y Me extendí en la respuesta, me parece, ¿no? No. no, está perfecto. Uy, Y todos los disculpe. pacientes eran sin cardiopatía, o sea, todos los que son con cardiopatías congénitas no ingresan en ninguno de todos los estudios. No, fue una condición excluyente para los estudios, para evaluar la calidad de la técnica. Pero no sé si ustedes, Dani, Andrés, tienen
algún comentario sobre si se puede realizar en pacientes con cardiopatías congénitas, porque capaz que a mi interpretación fueron que los excluyeron para no tener sesgos en los resultados, Claro. pero no sé si andarían o no en cardiópatas congénitos. No, y además, usted, como mencionaste al principio, es una de las principales causas en la consulta de pediatría, son los síncopes. Ujú. Eh, por eso había preguntado esto, si había o algún trial que haya tomado pacientes de menor edad. No, no los hay. Bien. ¿Ese vos querés hacer Quería, algo? sí, quería Sí. preguntar si estos casos los suelen discutir con otros equipos de electrofisiología, saben un poco la experiencia que tiene el resto del país en base a, hablando de la población pediátrica, si saben algo de eso, o está todo muy incipiente todavía, porque la cardioneuroablación ha sido un boom en los últimos años, pero bueno, ya estamos hablando de una población que muchas veces es solo de reporte. ¿Qué quieren, qué saben al respecto? ¿Qué me pueden comentar al respecto? El que Eh, quiera. Eh, hay mucho, digamos, muchos servicios de electrofisiología que están, digamos, la cardioneuroablación ha prendido una luz o ha sido un foco y un escenario nuevo terapéutico para tratar pacientes que antes no teníamos herramientas terapéuticas. Repito, yo sé y tenemos contacto con otros servicios de electrofisiología pediátrica y han tenido hermosas experiencias con pacientes con bloqueo AB congénito de alto grado que en la evaluación se ve que mejoran funcionalmente con el test de atropina, o sea, con el bloqueo de la carga vagal y el aumento del tono simpático. Hay varios case report y hay varias experiencias publicadas que hemos compartido en la sociedad de Argentina. No sé, Daniela, si vos te acordás de algún caso que nos han comentado en los últimos congresos, pero sí sé que el escenario del bloqueo AB de alto grado, antes de tomar la decisión, porque ese paciente, la única herramienta que teníamos era el implante de un marcapaso. Sabemos lo que implica el implante de un marcapaso en población pediátrica, el acceso vascular, el riesgo de endocarditis, el riesgo de complicaciones con los catéteres, de fractura, todo lo que viene asociado a tener un dispositivo endovascular crónico. Entonces, antes de considerar el implante de marcapaso, un poco fue el ejercicio que hicimos con este paciente que presentó Francisco, que si no consideramos la cardioneurulación, había que poner en consideración el implante de marcapaso. Entonces, repito, el síncope vasovagal cardioinhibitorio es otro escenario donde quizás la población pediátrica uno puede tener alguna cosa de ver a qué edad, porque generar un tono simpático de acá a futuro puede uno generar alguna especie de incertidumbre. Pero cuando tiene un bloqueo AB que está a punto de indicar o ya pone en consideración el implante de marcapaso, la aparición de la cardioneurablación que puede, uno, evitar el marcapaso o dos, retrasar la indicación en varios años. O sea, no le pongo un marcapaso a los 13, 14, retraso la indicación, quizás se lo ponga a los 20 o a los 18 o a los 17. Entonces, o evitar el marcapaso o retrasar la indicación y eso está muy bien descrito en los trials, muy bien descrito y compartido con otros servicios y con otros equipos. Y ahí es donde la cardioneuroablación juega un rol independientemente de la edad. Genial, buenísimo. Sé que la doctora Sardela quería hacer un comentario. Sí, en realidad era reforzar lo que volvió a decir Andy y en base a tu comentario, Guillermina, el síncope vasovagal yo diría que es el 99,9% de motivos de consulta que tenemos los cardiólogos en nuestro consultorio, los cardiólogos pediatras. Pero una cosa es el síncope vasovagal y otra cosa es el síncope vasovagal con un electrocardiograma con un bloqueo. Y yo creo que ya esto nos permite a nosotros estratificar un poco de cuál es el paciente de riesgo. Y es lo que pasó con este paciente puntualmente. Sabíamos que tenía ese bloqueo AB, pero que hasta en ningún momento le había dado síntomas, se perdió un tiempo y vuelve por el síncope vasovagal
asociado al bloqueo AB. Y creo que este es un poco, te diría, la bisagra que determina una conducta expectante en un grupo y una conducta, por lo menos, en realizar estudios que sean invasivos y que te permitan determinar la respuesta con el test de atropina, si el bloqueo es supra o infrahiciano, y en fin, después, en base a eso, definir cuál es la mejor estrategia terapéutica. Yo creo que en realidad el camino inicial de hacer el estudio diagnóstico fue fundamental, fue básico y nos permitió justamente, le permitió a los especialistas diferenciar en distintas opciones terapéuticas, como estas, y evitar la colocación de un marcapaso que en algún momento probablemente lo requiera. No lo sabemos, pero no es lo mismo un marcapaso para nosotros pediatras a los 15, a los 10, 12 años, que un marcapaso colocado ya en la vida adulta. ¿Tá? Entonces, un poco más que agregar conocimiento, quería dejar esta diferenciación. No todo síncope vasovagal podría ser candidato a este tipo de tratamiento. Tiene que ser, como dijo Andy, síncope vasovagal con alteraciones electrocardiográficas que se puedan documentar con un estudio electrofisiológico. No sé si fue claro. Bien. Sí, nada más, gracias. Bueno, la verdad, Francisco, de vuelta, felicitaciones por el caso. La verdad, excelente revisión, excelente caso. Guille, si vos tenés alguna otra pregunta por mi parte, por No, sí favor. estoy viendo que en el chat están escribiendo. Quería ver, bueno, la primera Y pregunta que el doctor aclaro, perdóname, Sí, aclaro a la persona que escribió que el electro de base es normal. No, el electro de base no es normal. Ya en el electro de base tiene un bloqueo AB de primer grado. No sé, Fran, si lo querés mostrar, A porque ver, sí. no fue solo el holter alterado, ya el electro de base es Claro, alterado. sí. Si me Es, permiten compartir la pantalla, sí, lo muestro. es otro paciente, Doc, que como que está Ah, presentando. perdón, Ah, bueno, perdón. Bueno, entonces no comparto listo. nada. sí, porque en el electrocardiograma que había mostrado Francisco ya tenía bloqueo No, de no. primer grado e incluso tenía el de segundo grado también, el Correcto. Movitsuno. Sí. Tenía los dos. No sé si alguien del público quiere hacer alguna otra consulta. Sí, tampoco hay tasa de complicaciones posterior a los 2 años, porque bueno, los trials tienen 2 años de antigüedad. O sea, no Sí. sabemos qué es lo que va a pasar más allá con esos pacientes. Ujú. Y la Correcto. tasa de, De recurrencia. de recurrencia es muy baja por lo que mostró Francisco. Mm. Eh, Eh, sí, sí, es un gran interrogante de cuál es la evolución a largo plazo en varios años de tener. Francisco igual comentó que hay un porcentaje de pacientes que a los 2 años recuperan el balance simpático parasimpático previo. O sea que hay un porcentaje de pacientes que el efecto de aumento del tono simpático es transitorio y después vuelven. Pero la pregunta es cuál puede ser el efecto deleterio de tener aumento del tono simpático en este grupo de pacientes y hasta ahora no hay ningún reporte, no hay, hay mucha experiencia en población más añosa, pero hasta ahora no hay ningún reporte de que haya alguna, pero bueno, es un gran, gran interrogante respecto a eh, incidencia de otros factores, digamos, de otros eventos cardiovasculares. Y también de la posibilidad de reablacionar, digamos, también. ¿O no? Sí, si vuelve a tener síntomas, sí, solamente por el hallazgo de que, a ver, lo que uno tiene después para evaluar es el seguimiento con la frecuencia cardíaca, que la frecuencia cardíaca promedio, máxima y mínima se elevan, eso da es un criterio de que el tono simpático quedó activado y ese desbalance simpático parasimpático se inclina hacia el mayor tono simpático y uno puede ver que esos valores después de 1 año y medio, 2 años se van normalizando y van en descenso. Ahora bien, entonces se recuperó parte del tono simpático. Entonces, uno no tiene que volver a hacer una ablación si el paciente no vuelve a tener síntomas. pero, Eh, Ujú. ¿Sí? No por encontrar eso,
uno tiene que volver a hacerlo, sino si el paciente recupera ese balance previo y vuelve a tener episodios sincopales, habrá que, en todo caso, si recupera síntomas, sí, pero si no, no por ese dato solo. ¿Mm? ¿Se entiende, Bien, no? sí, 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 sí. Sí, 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 perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún otro aporte o alguien tiene alguna otra pregunta para hacer. Alguien, no sé si alguien del chat quiere escribir algo más. Bueno, creo que no. Eh, ento- Daríamos por finalizada este encuentro. La verdad es que felicitarte de nuevo, Francisco. Excelente presentación, excelente la revisión bibliográfica y la presentación de los trials. Es un tema muy interesante porque está en auge todavía, bueno, es como dijo también el doctor, no hay que el interrogante a futuro, qué es lo que pasa con estos pacientes y cómo van a seguir evolucionando. Así que es un tema muy interesante para seguir estudiando y seguir leyendo. Así que felicitarlos, muchas gracias por su participación y como dijo Ezequiel al principio, la idea es que bueno, esto después lo evalúen personas de FAC y que se lleve un premio y presentarlo tanto en la revista como en el Congreso de la FAC del año siguiente. Así que Buenísimo. bueno, agradecerle a todos por su participación y esperamos verlos en los siguientes casos desafiantes. Bueno, Muy bien. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. gracias a los que estuvieron. Felicitaciones, Fran. Chao, chao. Gracias y bueno, gracias Andrés, Daniela, Ángela. La verdad me permitieron que esto salga muy lindo y muy bien. Así que muchas gracias. Hasta Te, luego, buenas noches. te felicito, Fran. Buenas noches. Bien, Fran.